Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista, como siempre. Un verdadero placer contar con su amable y gentil audiencia. Hoy vamos a estar en el marco de nuestra serie Historia de la Medicina y precisamente le damos la bienvenida a nuestro compañero en esta aventura tan mágica de transitar y de poder curiosear, diría yo, un poquito todos esos intríngulis de una historia tan profunda, tan maravillosa, tan humana, tan llena de magia, de misterios y obviamente de ciencia, la historia de la medicina y en el mundo occidental. Y aquí está con nosotros el doctor Michel Otaller, quien es presidente del Centro Médico Docente Los Altos y quien es esa alma curiosa en torno a la historia de la medicina. Y teníamos muy pendiente para conversar y lo dejamos como un abreboca en el programa anterior con el doctor para hablar acerca de Hipócrates. Hipócrates de Cos, quien es una especie de genealogía de un médico y además también un legado para la civilización. Muchísimas gracias, doctor, porque estamos de nuevo conversando acerca de este tema tan importante y bueno, hoy nos toca Hipócrates, que seguramente nos dará para varios capítulos. Bienvenido. Gracias, buenos días, Daxi. Qué bueno que estamos aquí otra vez, ¿no? Ya nos vamos a volver clásicos nosotros en este tema. Esa es la idea, esa es la idea. Sí, sí, Hipócrates, por favor. Hipócrates, ¿qué es lo que, bueno, qué es lo que no se puede decir de Hipócrates? Pero al mismo tiempo hay tantas cosas que dicen que nada que ver, que eso no era Hipócrates. Que Hipócrates es simplemente como una leyenda. Pero sea una leyenda o no sea una leyenda, Hipócrates marcó por 6 siglos lo que es la medicina, que nosotros ahora somos herederos de esa medicina. Durante 6 siglos la figura de Hipócrates fue una figura estelar en la medicina de Occidente. Ahora, muchas de las cosas que se supone o se atribuyen a Hipócrates, algunos detractores dicen que no, que eso no tiene nada que ver, incluso el juramento hipocrático, que no tiene nada que ver, que eso no lo escribió Hipócrates, que eso lo escribieron 200 años después de la muerte de Hipócrates. Pero aún así, pues, así habrá sido su fama y así habrá sido su influencia que se le atribuyó ese juramento, que es realmente, en un momento de este capítulo de hoy, vamos a leer el juramento de Hipócrates y ustedes van a ver lo actual que es. Parece que lo hubiera escrito la semana pasada, porque todo lo que dice allí sigue activo, sigue vigente, sigue señalando con el dedo a todo el que es médico, diciéndole, cuidado, por ahí no es, cuidado, tienes que pegarte a los principios que te enseñó Hipócrates. Yo digo que Hipócrates, de alguna manera, y me gustaría que usted nos pudiese ilustrar un poquito, es el tránsito, ¿no?, entre esa medicina mágica controlada por sacerdotes a una medicina basada en evidencia, en la parte física, en las personas. Inclusive se habla que él pues estudió el entorno, el contexto, inclusive la calidad de vida. O sea, hay una cantidad de aspectos que se le adjudican a Hipócrates como, digamos, el pionero en ese cambio de paradigma, diría yo, ¿no? Entonces, me gustaría que usted nos cuente un poquito, describir un poco ese contexto de esa Grecia que estaba allí cuando Hipócrates irrumpió en una escena cambiándolo todo. Sí, bueno, realmente no fue así como que apareció la estrella de Belén, que no estaba aquí antes. Hipócrates es la consecuencia de 2 siglos de cambios dentro de la medicina, dentro de esa medicina griega antigua, y esos 2 siglos están impregnados de personajes interesantísimos que fueron paso a paso abriendo el camino para que una figura tan importante como la de Hipócrates dijera, esta es la ruptura. Hipócrates fue la ruptura entre lo anterior y lo que arrancó con él hasta llegar a donde estamos nosotros hoy. Desde el siglo VII, más o menos, Hipócrates nació en el siglo V. Él nació antes de Cristo. Él nació, se cree, en el año 470,
y 460, y murió en el año 360, lo que quiere decir que vivió 90 años según esos cálculos, pero muchos escritos antiguos dicen que no, que él vivió 110 años, que él vivió 104, que se murió aquí, que se murió allá. Por eso es que todo lo que gira alrededor de Hipócrates, incluso sus escritos, dicen que esos no son escritos de él, que eran escritos de sus alumnos, que eran escritos pues que se fueron recopilando y atribuyendo a Hipócrates, porque todo lo que parecía interesante y no tenía un dueño que dijera yo lo escribí, no, ese es de Hipócrates, póngaselo ahí al amigo Hipócrates. Y no era amigo de todos, de hecho, hay mucha gente que tenía sus detractores. Uno de los más grandes fue Platón, o sea, hay que ver para que para que tener de detractor a Platón, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué decía Platón de malo de Hipócrates? Bueno, porque Hipócrates casi hablaba del desprendimiento que debe tener un médico, de que primero es la vida, el paciente, etcétera, etcétera, y que uno tiene que hacer todo el esfuerzo, y que los médicos no cualquiera podía ser médico, etcétera. Y Platón entonces le tiró así una coletilla que decía, Hipócrates le enseña medicina a cualquiera que está dispuesto a pagarle. Entonces un poco eso, ¿no? Y ellos fueron contemporáneos, no es que no se conocieran, ¿no? Ahora... Ahí tendríamos que profundizar la gratuidad de los dones o cómo subsistir siendo una persona brillante, ¿sabes? Vamos a estar claros, ¿no? Así. Antes de Hipócrates, entre el siglo VII y el siglo V, que es donde él apareció, hubo un grupo de personas que casualmente todos los que eran médicos, o casi todos los que eran médicos, eran filósofos antes. Y me parece buenísimo, es decir, es interesantísimo, porque ahora, por ejemplo, es casi como una excepción que alguien que sea médico haya pasado por algún curso de filosofía. Claro, porque en todo caso la filosofía quizás es más etérea, en cambio la ciencia más de evidencia, ¿no? Pero es que la medicina per se no es solo ciencia. La medicina per se, yo antes de decir que la filosofía es así más etérea, diría que la filosofía incluso se estudia en una cosa que se llama humanidades. Y ¿cómo es que un médico no estudia humanidades antes de llegar a médico? Claro, comprender al ser humano desde su multidimensión, ¿no? Ajá, exactamente. Comprenderse a sí mismo, además. ¿Cómo es que no un médico se enfrenta a eso, la ética médica, ya cuando está bien adentrado en el curso, en sus estudios médicos, ¿no? Yo no digo que no haya algunos pues que hayan hecho las dos cosas, porque sería como lo ideal, pero en la antigüedad casi todos los que uno dice, él era médico, primero él era filósofo, porque filósofo era como más importante que médico, porque médico, había muchísimos que eran médicos en esa antigüedad, pero que eran unos médicos a la antigua, y eran unos médicos brujos, y unos médicos esto y aquello, incluso se narra por ahí que en Roma, que todavía tenía bastante de las cosas antiguas de Atenas y de Grecia en general, algunos esclavos también ejercían la medicina. Y los barberos, ¿no? Los barberos eran cirujanos. Además Hipócrates no los tenía en muy buen concepto a los barberos, es decir, la cirugía en general en aquel entonces era como el último recurso que podía utilizar un médico que se preciara de ser un buen médico. El último recurso era hacer algo quirúrgico en un paciente. O sea que la filosofía de Hipócrates de alguna manera se deslinda en que la última opción debe ser la cirugía, si llegó hasta nuestros días, ¿no? Claro. O sea, cortar, raspar, abrir, debería ser lo último. No, pero ahora no, ahora es al revés. Ahora la cirugía te da la opción, por ejemplo, la opción, realmente, no es una fantasía, la opción de que muchísimas de las enfermedades que se pueden curar con cirugía quedan curadas. En cambio, esas enfermedades crónicas,
muchas de ellas aún no se han encontrado medicamentos desde los tiempos del Egipto antiguo y de los tiempos de los sumerios. Hay todas enfermedades que todavía están que ahí. si la hipertensión, Diabetes, artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Libros y libros sobre eso. La cirugía ha avanzado de tal forma que cuando uno hace algo quirúrgico, el paciente queda curado, vamos a llamarlo entre comillas, pues a lo mejor puede haber alguna secuela, alguna, qué sé yo, pero y es rápido, ¿no? En cambio los otros son tratamientos largos. claro, toda la vida. Entonces, pero en la época de Hipócrates y dentro de la misma conceptualización de la medicina y de la vida que él tenía, la medicina, que es lo que hoy nosotros llamamos medicina interna y sus subespecialidades, esa era la verdadera medicina, porque era la medicina donde tú acompañabas de por vida a un paciente, lo volvías como parte de ti mismo, porque la mayor cosa que ellos hacían era estar con el paciente, escucharlo, darle consejos de buena salud, de higiene, etcétera, 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 y mucho menos de medicamentos y de cirugías como es la medicina en la que estamos nosotros hoy. Pero bueno, la medicina que estamos nosotros hoy no es como para comparar, porque estamos a una distancia enorme de donde estaba la medicina con Hipócrates. Pero Hipócrates, como decíamos, como arrancamos aquí, antes de él hubo un grupo de médicos por eso, como vimos de médicos, entramos a filósofos, nos fuimos por ahí. Pero entre bueno, filósofos y médicos. Bien, porque esto es simplemente como una tertulia. Claro, un análisis. Entre tú y yo estamos como conversando de cómo cada quien ve una cosa que irrumpió en la historia de la humanidad para transformarse lo que es hoy una de las disciplinas y una de las especialidades estelares. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso que hay en la medicina está la esperanza y la expectativa del hombre de seguir vivo y no morir nunca. Y vivir mayor, o sea, con calidad de vida. Ahora, eso quiere decir que esos antecesores fueron, digamos que Hipócrates recibe un testigo, una circunstancia, digamos, en su tiempo de la medicina, de unas personas que hacían las cosas de una manera determinada. Recibió como que, yo no sé a quién atribuirle eso, recibió, como dices tú, un testigo, como para decir, mira, aquí nosotros hemos dicho, llevamos 2 siglos diciendo que no son los dioses los que curan las enfermedades, que hay cosas que el ser humano puede reflexionar y puede tratar de analizar que a lo mejor están involucradas más en la salud y en la enfermedad. Y de eso podemos nombrar unos cuantos. Hay Parménides de Elea, ¿sí? Parménides empezó hablando del microcosmos y el macrocosmos. El macrocosmos ellos ya lo conocían, las estrellas, no sé qué, la luna, todo eso. El microcosmos, decían, el hombre no puede ser sino una imagen de eso. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Y por lo tanto, lo que se daña en el macrocosmos, de algún modo se va a dañar y se va a reflejar en el hombre. Por supuesto, cada quien se reflejará de un modo distinto porque todos somos distintos. Y de ahí entonces pasaron una cantidad de Pitágoras, por ejemplo. Pitágoras, que lo hemos nombrado varias veces. Pitágoras de Samos. Pitágoras era un personaje, por favor. Yo no sé si lo mencionamos en algún momento. Pitágoras tenía una escuela, pero él no permitía a nadie que lo llamara por su nombre. Eso era una ofensa para él. Entonces, él no hablaba casi con ninguno, ni siquiera los de su escuela. Nada más había pocas personas con las que él hablaba y ellos transmitían lo demás. Y Pitágoras tenía toda su cosa fundamentada sobre los números y la armonía musical. Entonces, no todo, pero la mayor parte. Sí, porque los matemáticos son así, piensan que, o sea, aseguran que todo se resuelve con fórmulas matemáticas. Entonces, así mismo. Entonces, él decía que en la esencia de la enfermedad y de la salud había como una lucha entre los números pares y los números impares. ¿Qué tal? Y que además, en la armonía del universo, si había alguna disarmonía, si se perdía esa armonía que estaba en la música
porque el universo lo que tenía era una música, entonces eso se reflejaba inmediatamente en la salud, en la vida, en la muerte de todos nosotros que somos una cosa tan chiquitica y tan insignificante en el universo, ¿no? Pero fíjate que eso de alguna manera también se percibe, de muchas personas lo aseguran y hay científicos que lo estudian, que de acuerdo a cómo uno se sienta, uno mismo puede, la autocuración, uno mismo puede mejorar su vida. Aun cuando esté enfermos, yo con mi mente voy a sanar, voy a sanar, voy a sanar. Yo creo que tú fuiste alumna de Hipócrates. Yo quizás fui por ahí, claro. Hipócrates, y tengo unos cuantos tornillos flojos para poder entender. ¿Cuál era la esencia de la medicina de la escuela hipocrática? Era la observación del paciente, porque cada paciente es diferente a otro. Y por tanto, el médico hasta se quedaba días con el paciente haciendo todas las cosas que él pensaba que había que hacer. Entonces le cambiaban, no había grandes medicamentos que darle, aun cuando ya había un comercio de medicamentos entre Egipto y todo el Mediterráneo oriental. Los médicos compraban medicamentos en Egipto para venderlo en todas las otras ciudades y países. Pero en cuanto a la escuela hipocrática, esos medicamentos se limitaban más a cosas naturales, en el sentido que lo que había era que le cambiaban las dietas, le hacían algún tipo de ejercicio, lo hidrataban adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última opción que se le ofrecía al médico era la quirúrgica. De hecho, dentro del juramento de Hipócrates hay una cosa que dice que él no se mete con eso. Ahorita, si tenemos el chance de leer el juramento, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. Y también, además de estos sabios y de estos filósofos y de estos médicos que venimos nombrando, nombramos a Pitágoras. Retomemos un poco Pitágoras. Pitágoras era un personaje muy, muy especial. Él tenía una escuela casi que hermética, una escuela en secreto, todo era en secreto. De hecho, le cayeron no sé cuántas pobladas. Y se dice que en una de esas pobladas, por una razón completamente fortuita, lo agarraron y lo mataron. Aunque hay otras fuentes que dicen que no. Ahora les cuento por qué, cómo fue la cosa de eso. Pero lo cierto es que Pitágoras, como hemos mencionado antes, creía en que todo en el universo pertenecía por una armonía y se equilibraba por cosas numéricas. Por la armonía era musical y el equilibrio era numérico, en el sentido que los números pares se equilibraban con los impares. Y siempre que había alguna cosa dentro, alguna cosa que se haya dañado, había un desequilibrio y que lo que había que hacer era llevar poco a poco al paciente hasta que esos números se acomodaban, porque la armonía del universo se había acomodado. Entre las cosas más simpáticas o no, las cosas menos simpáticas de Pitágoras es que él no permitía que nadie lo llamara por su nombre. ¿Ah, sí? Sí, los alumnos tenían que estar a una distancia enorme de él y para referirse a él simplemente lo llamaban aquel hombre. Era maniático, ¿verdad? Totalmente maniático. Por Dios. Y por esa manía que dicen que tenía Pitágoras, fue que como que lo mataron, dice la tradición, pero hay otras que dicen que no, que se escapó. Pitágoras le tenía aversión a un vegetal que se llama habas. Muchos de nosotros sabemos cuáles son las habas y las comemos con cierta frecuencia. Y él tenía tal aversión a eso que él no quería ni siquiera acercarse a un sitio donde se sembraban habas. Entonces, en una de esas tantas cosas que tuvieron que mudarse de un sitio para otro para que no les cayeran encima una poblada, se metieron en un sitio donde cercano ahí había un sembradío de habas. Y en una de estas vino otra poblada y la gente, los alumnos, maestro, vamos a correr, que nos vienen a matarnos y tal, y salen corriendo todos, y cuando Pitágoras llega y se encuentra frente al sembradío de habas, quedó paralizado.
Y lo atraparon. Y se dice que lo atraparon y lo mataron. Wow. Pero entonces, bueno, esa es una de las anécdotas, si es que se puede llamar anécdotas, una de las cosas que se supone les pasó a Pitágoras en la antigüedad. Ahora, qué impresionante cómo, digamos, se ve siempre y es reiterado en la historia que cuando las personas no entienden lo que esas mentes especiales están diciendo, entonces la tentación es matarlos, eliminarlos. Qué fuerte, ¿no? Eso no ha cambiado. Eso no es solamente en los tiempos de Pitágoras, eso no ha cambiado, eso sigue siendo igual. El miedo a los cambios, a los nuevos pensamientos. Una de las tradiciones del antiguo Egipto, cosa tan curiosa, ¿no? Fíjate tú, Daxi, en el antiguo Egipto había una ley que era una de las leyes más primordiales e importantes. Decía, si funciona, no lo toque. Es decir, la aversión al cambio. Y el faraonato egipcio duró 5000 años sin que le hubieran cambiado nada. Salía uno, llegaba otro, salía uno, llegaba otro, y las leyes seguían siendo las mismas, la obediencia era la misma, el transmutarse después de muerto y volver a aparecer como un dios en otro lado, seguía siendo 5000 años. Nadie lo discutió. Y esa es la gran diferencia entre Egipto, Babilonia, Sumeria en general y Grecia. Grecia había sido formada por varias tribus, vamos a llamarlas quizás tribus, básicamente 4, los dorios, los jonios, los eolios y los aqueos. Y había otros más por ahí, pero estos son los 4 más importantes. Y todos eran diferentes. Y todos tenían más o menos la misma fuerza y el mismo deseo de no ser vencido. Y entonces al final no les quedó más remedio que sentarse y hacer ligas, la liga aquea, y entonces la liga ateniense. Y dentro de esas ligas la gente podía discutir, plantear sus puntos de vista. Y eso que sucedió en Grecia y en la medicina de Grecia no fue más que esa apertura a escuchar, no solamente a los griegos, que se llamaban filósofos, médicos, etcétera, sino también a los que venían de afuera. Y muchos griegos se iban a otros países, a Persia, y se iban a Egipto. De hecho, dicen que cuando la pandemia del 429 a.C., en la que incluso murió Pericles, que era el tirano de Grecia, un tirano entre comillas, pues, aunque muchos dicen que eso no es verdad, Hipócrates fue invitado para que fuera a Persia a ayudar ayudar a los que estaban luchando contra esa epidemia de tifo que había allá. Pero él decidió no hacerlo, sino quedarse en Atenas, porque ya se veía que como que venía por ahí, la epidemia iba a llegar hasta allí, y él decidió quedarse así. Dice una tradición. La otra dice que no, que es eso, que cómo, nada que ver. Él no estaba ahí, además si estaba no tenía calificación para eso, porque él apenas tenía 30 años cuando llegó. Y se salvó de la pandemia. Y él se salvó de la pandemia. Él no se murió en la pandemia. Pero fíjate, seguiremos en la próxima parte analizando este interesante tema, un personaje histórico, Hipócrates, cuyo pensamiento y legado fue tan amplio que también se le adjudica el pensamiento y legado de muchas otras personas, y quizás se construye en el imaginario colectivo y en los historiadores y en lo que llega a nuestros días, que Hipócrates es un compendio de pensadores y pensamientos. En la próxima parte seguimos con más de este interesante tema. Continuamos en la entrevista hoy con nuestra serie especial de Historia de la Medicina, que los invitamos a revisar los capítulos anteriores en nuestro canal de YouTube en Gente de Hoy, pues una lista que se llama Historia de la Medicina. Allí podrá usted encontrar todos los episodios que hemos venido trabajando para ustedes, que lo estamos haciendo con muchísimo cariño. El doctor Michel Otayé, presidente del Centro Médico Docente Los Altos, y esta servidora, para que quede quizás como un análisis sin intención de tener un gran rigor histórico, pero sí por lo menos esa curiosidad que tenemos los seres humanos de ver un poquito hacia atrás y comprender también el pensamiento de esos hombres y mujeres quienes cambian el curso de la historia, de la ciencia, del pensamiento humano, y que dejan un legado
tan importante que llega hasta nuestros días. Este es el caso, por ejemplo, de quien nos compete hoy, Hipócrates, que estamos hablando con nuestro querido doctor Michel Otaller. Gracias, gracias. Sí, quiero nombrar, hay varios pre-Hipócrates. Los antecesores. Pero quiero nombrar uno solo. Se llamaba Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera es un fenómeno. Yo los invito a ustedes que lean en cualquier sitio, en Wikipedia, Google, pongan Demócrito solamente, no tienen que poner Abdera, Demócrito, y les va a salir un filósofo y además médico que describió en el siglo V a.C. el átomo de un modo que es casi exacta la descripción a lo que fue descrito a comienzos del siglo XX. Entonces, esto es una curiosidad impresionante. Y Demócrito, él decía que todo en el universo estaba compuesto de átomos y de vacío. Y que todas las enfermedades y afecciones y bromas y problemas y catástrofes del universo y del ser humano sucedían por un desequilibrio entre los átomos y el vacío. Además, describe el átomo, la estructura del átomo la describe de tal forma que, bueno, hoy ya sabemos que hay más cosas dentro del átomo, pero para describirlo él imaginando eso, sin ninguna evidencia de que hay átomos, etcétera, es realmente impresionante. Como si se lo hubiesen dictado desde otro mundo, desde otro universo. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué estás sugiriendo? Bueno, tú no es muy literario. Esa es la imaginación humana, esa es la magia. Y que si tú te pones a ver muchísimas literaturas antiguas, que para la época eran cosas imposibles y mágicas, como por ejemplo Julio Verne, después se convirtieron en realidades. Y así ha pasado 1000 veces en la literatura. Claro. Tú mencionabas hace un minuto algo muy interesante, que todos los escritos de Hipócrates habían sido como recopilaciones y alguien utilizó el nombre de él para esto. Hipotéticamente hablando, ¿no? Y dentro, ahorita en el siglo pasado, teníamos un astrofísico llamado Isaac Asimov. Isaac Asimov escribió muchísimas obras de ciencia ficción, algunas ganaron unos premios únicos, y él escribía tanto que era imposible que él hubiera sido el que escribió todo eso. Entonces se cree que él era eso que tú mencionabas, que había un grupo de gente que escribía bajo las indicaciones de Asimov y que Asimov le da el visto bueno a eso que habían escrito, porque no solamente escribió ciencia ficción, escribió muchos libros sobre la historia de la humanidad. Y bueno, sirva eso de ejemplo, de eso pues el ser humano esa tiene genialidad, estas cosas. Claro. Ahora, retoquemos un poquito dónde arrancó Hipócrates. Hipócrates, curiosamente, era él y su familia, su papá, su abuelo y después los hijos y los nietos, fueron todos médicos descendientes de Esculapio. O sea, literalmente descendiente o... Sí, literalmente. O sea, de sangre, pues. Bueno, en principio así se decía, que eran Esculápiades, que significa que son descendientes de Esculapio. Entonces, y dentro de ese entorno, en ese mismo entorno donde ellos tenían pues el culto a Esculapio, sale un señor que desecha por completo esa posibilidad como médico de que eso tuviera alguna relevancia, la deificación de la curación. O sea, como romper con el pensamiento familiar. Totalmente, rompió con el pensamiento familiar, y yo creo, aquí todo el mundo hace mención al papá, al abuelo, a este, a los otros, pero a la mamá, que se llamaba... Déjame leerlo aquí porque ya no me acuerdo el nombre de la mamá. ¿La mamá era médico también? No, la mamá se llamaba Praxítela. Nada más la nombran, Praxítela. Pero yo creo que debe haber tenido una importancia sin igual en la vida y en las decisiones que tomó Praxíteles, que tomó Hipócrates, porque
porque Hipócrates, ¿cómo se atrevió a hacer eso, no? Tiene que tener a alguien soportándolo fuertemente desde el punto de vista emocional. Y a Hipócrates, si uno mira todo lo que se supone o se dice que fue escrito por él, todo eso estaba cargado de una emotividad tremenda. En el juramento eso se nota así, y es lo que distingue ese juramento de Hipócrates de todas las modificaciones que se han hecho después, y se han hecho unas cuantas para adecuarlo a los tiempos modernos. Bueno, esa es una muy bonita reflexión que hace con relación al rol que pudo jugar. Claro, madre, yo creo ¿no? que su madre era una mujer muy emotiva y muy amorosa, y que yo creo que le dio mucho soporte para que él pudiera salir a la calle y decir, no, vamos a sacar los dioses de esta ecuación porque ellos no tienen nada que ver con esto. Y eso lo hizo hasta de un modo atrevido. Lo hizo de un modo atrevido cuando describió la enfermedad sagrada, que creo que la mencionamos en el capítulo anterior. La enfermedad sagrada era la epilepsia. Y la epilepsia se atribuía a la ira de los dioses. Entonces, la ira de los dioses se enfocaba o se centraba sobre una persona y hacía que esa persona fuera epiléptica. Qué horrible la enfermedad sagrada. Se llama la enfermedad sagrada, que esa enfermedad era enviada por los dioses, y los mismos dioses eran los que podían curarla o no. Y se cree que un artículo, un escrito sobre la enfermedad sagrada, se cree que fue hecho por Hipócrates. Él describe la enfermedad de un modo sarcástico, diciendo que bueno, que quizás se podía adivinar cuál era el dios que había enviado esa enfermedad a este particular paciente. Porque si eso había sido, por ejemplo, Hades o Hera, entonces el paciente tenía que revolcarse en el piso como un chivo. Entonces ya uno sabía que esos eran los dioses. Pero si era otro dios cualquiera, entonces el paciente podía tener convulsiones en la noche, y podía tener insomnio, y podía tener pesadilla. O sea, que hizo pensar en lo ilógico de esa aseveración. Claro, le dijo, esto es completamente tonto, que esté pensando que los dioses van a mandar eso. Entonces, bueno, esto fue un momento crítico en la historia de cómo fue el cisma y cómo se apartó la aparición de esa enfermedad sagrada, la aparición de ese escrito sobre la enfermedad sagrada. Ahora, ¿y hasta ahorita esa enfermedad sagrada tiene cura? Tiene medicamentos que si se toman continua y religiosamente... Fíjate que qué interesante que le digan la enfermedad sagrada y hasta nuestros días con tantos inventos. Bueno... Una cura definitiva, o sea, se controla con medicamentos, ¿no? Bueno, fíjate lo que hablamos de la cirugía y todo lo demás, ¿no? Lo que hablamos de la cirugía, bueno, hace mucho tiempo vienen trabajando cosas como eliminar ciertas células en el cerebro, que ahora se puede identificar hasta el espacio más pequeño, y se le puede llegar con instrumentos y con cosas pues que pueden tocar específicamente eso. Y volvemos a los vacíos de Demócrito, extraer los vacíos. Si tiene tratamiento quirúrgico, se puede curar. Wow. Entonces, bueno, este señor Hipócrates venía o provenía de esa familia de médicos, y en Kos, donde él nació, estaba uno de los templos más grandes que había de Esculapio. Entonces era un sitio pues de mucho... que es una isla griega. Sí, de mucha afluencia, una isla griega del mar Egeo. Había muchísima influencia de esas doctrinas de Esculapio, que llevaba centenares de años allí, y esta gente viene y rompe con esa tradición y dice, no, por ahí no vamos más. Pero aún así, eso duró unos cuantos cientos de años más, y seguía ahí vivos todas esas cosas que hacían en los tiempos de Esculapio, que era hacer templos y hacer hospedajes, y la gente iba allá para ver si Dios los curaba o no de noche, y se quedaban a dormir ahí,
y dejaban cosas y oro y tal y tesoros. Ahora, ¿no? eso sigue actualmente vivo con muchas religiones. Sí, cómo esas no. prácticas, Claro que inclusive dejar ofrendas, ¿no? Claro, eso y eso O sea, la fe y la cosa religiosa y la espiritualidad sigue vigente plenamente en el ser humano. claro, mientras la muerte siga vigente no podemos ir, no podemos apartar Porque mucho. no se ha vencido ese gran Así es. tema, ¿no? Me acabo de acordar de una frasecita chiquitica de una canción de Joan Manuel Serrat que dice, pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Wow, qué impresionante, ¿no? Tan bello Joan Manuel Serrat. Ok, entonces se dice que Hipócrates trabajó en muchos sitios en la antigua Grecia y me llamó muchísimo la atención que él hubiera trabajado en la isla de Dilos, que se escribe Delos. Eso es una isla microscópica, si se quiere. Tiene como 6,5 kilómetros cuadrados. Eso es todo lo que tiene Dilos. Pero Dilos es el espacio más sagrado que hubo en la antigüedad dentro de Grecia. Porque Dilos se suponía o se decía que era el sitio donde nació Apolo y su hermana gemela Artemisa. Imagínate tú. Pero... Ahí lo vemos en el mapa. Ah, sí. Sí, lo podemos ver ahí. Ahí está, Dilos. Se ve la pequeña isla. ¿Tú lo ves? Dice Delos, ¿sí? Ajá. Ahí la estamos viendo, ¿eh? Ahí está. Eso, ahí está, sí, eso. Ya tiene una Es isla grande chiquitita. al lado, se llama Míkonos. Ajá. Y sí, esa isla hasta el día de hoy guarda unas cosas que tienen que ver con aquellos tiempos. La isla de Dilos pasó por muchas cosas. Se transformó en un puerto, se transformó en una isla, como un gran mercado mediterráneo donde pasaban barcos y no sé qué. Y era como una afrenta, como una ofensa al dios Apolo y a su hermana gemela, Artemisa, hasta que unos cuantos siglos, prácticamente en el 500 a.C., la ciudad de Atenas, la ciudad-estado de Atenas, que tenía el poder sobre Dilos, decidió que iba a hacer de esa isla, y le iba a devolver su jerarquía y su magia, y que todo lo que estaba ahí lo iban a devolver a su estado original. Y de hecho lo hicieron, y hasta el día de hoy se conserva así. Todo lo que era mercados, no sé qué, tal, lo sacaron de ahí. Todos los muertos que habían estado enterrados en la isla de Dilos fueron sacados y enterrados en una isla que está al lado, que por ahí en el mapa debe estar. Y Para vaciar la isla. para vaciar la isla, y prohibieron para que nadie pueda nacer donde nacieron, No puede ser. donde nacieron, ¿Qué tal? donde nacieron Apolo y su hermana. Prohibieron el ingreso de mujeres embarazadas a la isla, para que no ¿Qué se... te puede Y decir? está prohibido también, hasta el día de hoy, está prohibido que la gente duerma en la isla de Dilos. Después O de sea, que van a pasear, a ver, pero no vive nadie. ahora ahí. hay tours desde hace Wow. muchos años. Hay tours que van durante el día a la isla de Dilos, pero después de tal hora todo el mundo tiene que regresar y se hace un conteo absoluto. Releyendo, porque uno dice, bueno, que eso habrá cambiado. Resulta que en la isla de Dilos, en este momento hay solamente había 14, hace como unos 15 años había 14 habitantes. Y recientemente, en el 2020, había 24 habitantes. Pero, bueno, no se explica de por qué son esos habitantes ahí. Seguramente son vigilantes, guardianes, etcétera, porque esa isla está llena de tesoros arqueológicos. Es una preciosidad, y quizás pudiéramos ver un par de cosas ahí. Hay Y ahí están como unos leones. Ajá, eso se llama la terraza de los leones. Es muy antigua y los leones se han deteriorado mucho por la cosa ambiental, pero ahí está. Y también hay otra imagen, esta es una imagen muy curiosa. Esta imagen se llama La Casa de Cleopatra. Ah, sí. ¿Cleopatra vivió allí? No, Cleopatra
Cleopatra nació, vivió y murió cientos de años después. Se llama la casa de Cleopatra porque ciertamente sus dueños, la señora, se llamaba Cleopatra. Ah, ok. Y el esposo se llama Diostéles, una cosa así. Y ellos construyeron una casa ahí, una mansión. Ahí entre las columnas se ve como una estatua sin cabeza, decapitada. Sí, decapitada. Son dos, pero una está tapada por una columna, ella y el esposo. Ahora no hay nada, ya no hay una casa ahí, ni hay nada. Ahora, ¿por qué yo traigo eso a colación? Porque se cree o se dice que Hipócrates trabajó como médico en la isla de Delos. Ahora, ¿será verdad o no será verdad? La isla de Delos era una isla en la antigüedad, fue un mercado persa, si se quiere, persa entre comillas, ¿no? Y es posible que él haya estado ahí, pero para estar allí... Como algo turístico quizás, ¿no? No, era una cosa comercial, turístico es ahora, pero eso era una ciudad comercial, porque en algún momento se destruyó una de las ciudades comerciales, Corinto, se destruyó en el Golfo de Corinto, después de miles de guerras, lo destruyeron y por mucho tiempo no podía ser un punto comercial, entonces pidieron que pudiera hacerlo Dilos y lo autorizaron en la antigüedad, estamos hablando muchos siglos antes quizás del mismo Hipócrates, ¿no? Pero bueno, el hecho es que mucha gente llegó, pero esta gente construyó una cosa espectacular, ese matrimonio, pero todo eso desapareció. Hicieron un paraíso para ellos, seguramente, así mismo, ¿no? Así mismo. Tipo dioses. ¿Ah? Sí. Entonces, bueno, un poquito así de curiosidades, ¿no? Y, ok, y ¿cómo estamos de tiempo? Porque no estamos, todavía tenemos tiempo para analizar el juramento hipocrático. Sí, claro. Esa sería la cúspide, ¿no? Que porque actualmente juran los médicos. Sí. Ese texto así como llegó a nuestros días. No, ese texto ha sido cambiado por lo menos 5 o 6 veces. Ok. Recalquemos que mucha gente dice que este texto fue escrito 200 y pico de años después de la muerte de Hipócrates. Pero no hay evidencia de eso, o sea, que no, ninguna. Cuentico. Así es. Ha sido modificado, la modificación más importante que se hizo en 1948 en Ginebra. Entonces, pero ahora yo voy a leer el original. Ajá. Si ustedes quieren comparar el original con esto que vamos a leer ahora, siempre que ustedes busquen el juramento de Hipócrates van a encontrar el original primero y pueden encontrar pueden buscar modificaciones del juramento y leer los otros. Los otros, digamos, en cuanto a la actividad, dicen muy lo mismo, pero en cuanto a la emotividad contenida en el primer juramento, que existió por muchos años, por miles de años, la diferencia es sustancial, es importante. Este primer juramento está lleno de emoción. El otro es como cuando uno lee una receta de cocina. Los otros lo han ido como ajustando a los tiempos, etcétera, y esos tiempos han ido perdiendo emoción. Y esto, de acuerdo a tu tesis, está influido por la mamá. Yo creo que la vida, si eso lo escribió él, yo lo creería y diría sí. La mamá él estaba pensando en su mamá cuando escribió eso, su mamá como paciente. Ajá, como ser humano en línea general. Así es, y dice así: juro por Apolo médico, Apolo, el dios de la medicina, por Asclepio, Esculapio, que fue elevado toda vez a dios de la medicina, Higia y Panacea, las hijas de Esculapio, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. Venerar como a mi padre, a quien me enseñó este arte. Compartir con él mis bienes y asistirles en sus necesidades. Considerar a sus hijos como hermanos míos. Enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo. Comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros.
y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado juramentos, según costumbre, pero a nadie más. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos, lo que hablamos en la dieta, ¿no? Y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. Wow. Hablamos hace un rato, ahora explicamos qué es eso. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos. Escuchen esto. Apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Claro, son cosas muy de la época, ¿no? Wow. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré como secreto inviolable, el secreto médico, ¿no? Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresión y perjuro más bien, avéngame lo contrario. Wow. Es un documento lleno de arte, herencia, secretos y ética. Y amor y pasión por lo que hace, ¿no? Y algo de verdad que, y claro, y tiene un contexto, yo me imagino que por eso los cambios también. O sea, y hay un contexto implícito muy marcado y fuerte, ¿no? Claro, pero igual, es decir, por el hecho, pero no importa, es decir, esto sigue siendo válido, ¿no? Brutal. Doctor, ya nos tenemos que despedir. Tenemos que analizar un poquito, es muy profundo, ¿no? El juramento. Los invito a que lo lean. La próxima semana vamos a volver a hablar un poco más de Hipócrates, pero ya en términos más técnicos. No, y fíjate, hablar de cómo se llega el pensamiento hipocrático hasta nuestros días, cuál es el aspecto académico de la vida de él. Así es. Hay muchas cosas todavía a profundizar, pero podemos comenzar reanalizando un poquito, que fue impresionante esas palabras, nunca las había escuchado originales. Ese es el que ahora no se lee exactamente, claro, pero se lee uno un poco modificado, que está en todas partes y lo pueden leer y comparar. Súper divertido, súper chévere este tránsito histórico, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Mira TV, gracias a Gente de Hoy, gracias a todos los que hacen que este programa, esta entrevista sea posible, y ojalá nosotros podamos continuar con eso, ojalá les guste a nuestros televidentes y a la gente que nos escucha por ahí, y seguiremos hasta que lleguemos al final, a la medicina de ayer. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por una vez más permitirnos estar con ustedes a través de la pantalla de Mira TV. Recuerden buscarnos también en YouTube, en Gente de Hoy, la historia de la medicina, y a nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos hasta la próxima.